Querida familia, qué bueno estar nuevamente conectado con todos ustedes. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirme estar conectado nuevamente con ustedes. Como muchos saben, estuvimos afectados por un tiempo de salud, pero gracias a Dios y gracias a todas sus oraciones y ese cariño que nos han hecho llegar, estamos nuevamente en nuestras actividades, en nuestra obra de parte de nuestro Padre. Y hoy tenemos un tema preparado, titulado Conquistando el miedo en un mundo incierto. Y un mundo donde actualmente hay mucho temor, mucha angustia de tantas cosas que pueden estar sucediendo. Y quiero comenzar con una historia de un rey árabe que atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró con la peste. Imagínense eso, conseguirse directamente con la muerte. El rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar. Detente, peste, ¿a dónde vas tan deprisa? Voy a Bagdad, respondió ella. Pienso llevarme unas 5.000 vidas con mi guadaña. Guadaña es esa, ustedes reconocen la imagen de la muerte que simulan en muchos sitios, que tiene un instrumento que parece como un hacha. Bueno, eso es la guadaña. Unos días después, el rey volvió a encontrarse en el desierto con la peste, que regresaba de la ciudad, y el rey estaba muy enfadado y le reclamó a la peste. Me mentiste, peste mentirosa. Me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 5.000 personas y te llevaste a 50.000. Y a lo que ella le responde, en efecto, yo solamente tomé 5.000 vidas, el resto murieron por miedo. Qué fuerte, ¿no? Lo que puede hacer el miedo en las personas, el llegar a perder la vida de desesperación y angustia. Y esta fábula es trasladada a la vida real durante la peste del año de 1539, donde se produjo un auténtico sálvese quien pueda, donde Martín Lutero, el gran líder de la Reforma Protestante, observó que sus ciudadanos huían en medio de la histeria. Los enfermos no tenían quien les prestara cuidado. Y según Lutero, el miedo era un mal aún más terrible que la propia enfermedad. Hoy, sin lugar a duda, ese fenómeno que ocasiona el miedo también lo estamos viviendo con esta pandemia, donde mucha gente se está muriendo del miedo con uno de los síntomas aterradores, que es la sensación real de la baja saturación de oxígeno, que ha acelerado y complicado mucho más a las personas. En este caso puedo comentarles de un paciente donde yo estuve hospitalizado precisamente por COVID. No podía ver al resto de los pacientes porque cada uno estaba separado, pero podía escuchar muchas cosas, y entre esos escuchaba las personas que angustiadas pedían ayuda porque no podían respirar. Y una de las claves, si tú eres una de las personas que está en este momento escuchando y estás padeciendo de esta enfermedad, una de las cosas que hay que tener es tranquilidad al momento de sentir que falta el oxígeno, porque esa angustia y ese temor lo que te lleva es al desespero y al querer respirar mejor, y eso te produce el que puedas perder la falta de oxígeno. Entonces, en este momento, mi recomendación de la vida, de la experiencia que tuve, es tratar de tener calma. Es difícil, sí, pero es algo posible, y en ese momento hay que pedirle las fuerzas a nuestro Padre. Y continuamos entonces con nuestro tema. El miedo es tan antiguo como la raza humana y ha estado con nosotros desde casi el principio de la humanidad. Y digo casi porque en el diseño original de Dios no era así. ¿Cómo podríamos definir el miedo? La palabra miedo proviene del latín metus y se trata de una alteración del ánimo que produce una gran angustia ante un peligro, bien sea real o imaginario. Y muchas veces que podemos tener miedo por alguna situación que no está ocurriendo o que no va a ocurrir. El miedo en sí solo no es malo, porque es una reacción normal que tenemos ante un peligro, y muchas veces este miedo trabaja a nuestro favor como un mecanismo de defensa que nos ayuda a ser más preventivos ante ciertos peligros reales, como por ejemplo manejar con prudencia para evitar tener un accidente de tránsito, hacer todos los pasos, revisar todos los documentos y hacer las firmas legales para evitar hacer un negocio fraudulento, porque eso principalmente tampoco le agrada a Dios. Andar con mucha precaución por las calles solitarias para evitar ser asaltado.
no comer una comida pasada de su fecha de vencimiento para evitar una intoxicación. Y pueden haber muchas otras situaciones que nos pueden salvar de alguna adversidad, de algún problema. El problema del miedo es cuando nos paraliza, cuando no nos deja avanzar y es cuando nos quita el sueño, manteniéndonos estancados, amedrentados e intimidados en un callejón sin salida. El miedo que paraliza en su mayoría es un producto del vuelo de nuestra propia imaginación, cuando no vemos la posibilidad de una salida. Y este tipo de miedo se basa mucho en las suposiciones, como lo habíamos visto la semana pasada, que se generan en nuestros pensamientos. Son ideas anticipadas de que algo malo va a ocurrir, tanto en el mundo como en nuestros seres queridos o a nosotros mismos. Ejemplo de esto podrían ser: tengo miedo de perder mi empleo, mi trabajo todo el tiempo. Cuando me quedo solo en casa, siento miedo que algo pueda pasarme. Y aquí les tengo una anécdota. En la casa de mis padres, cuando yo era niño, que me tuve que quedar en varias oportunidades solos durante la noche, la casa de mi madre tiene mucha madera, escaleras de madera, closets de madera, muebles de madera, y algunas personas podrán entender lo que les voy a decir. La madera tiene una particularidad de que empieza a crujir cuando hay cambios de temperatura. Entonces en la noche sonaba la casa. Sonaba la escalera, sonaba las puertas, sonaba muchas cosas, y eso a mí me aterraba. A pesar de que estaba solo, yo sentía que había alguien en la casa. Y continuamos entonces también. Tengo miedo de que me pase un accidente, o a mis hijos constantemente. Tengo miedo de subirme en un avión o en un transporte público. Tengo miedo de enfermarme de un cáncer por lo que hago o por lo que como. Pienso que mi cónyuge en algún momento me va a dejar, o se va a morir, o va a partir primero que yo. Y este tipo de miedo que paraliza y nos roba la paz no nos permite actuar adecuadamente ante situaciones reales de la vida, ni disfrutar lo que Dios ha diseñado para nosotros. El miedo puede ser alimentado de diferentes formas. Una de ellas son los factores externos, las noticias, la radio, la televisión, el internet. Hay que reconocer que hay una campaña mundial para mantenernos llenos de temor, con noticias totalmente amarillistas. Y esto es porque simplemente el temor vende. El temor hace que los que miran estén pegados en sus asientos, estén ahí pendientes de las cosas que van a suceder, manteniendo entonces el 100% de la atención en los hechos. Estamos salpicados constantemente de malas noticias. El calentamiento global, los esteroides amenazando de caer en el planeta, un virus, el genocidio, las guerras, terremotos, tsunamis, volcanes, erupción, hambre, dictadura, terrorismo, el COVID con sus diferentes formas, y pare usted de contar, y no quiero seguir para no preocuparlos y alarmarlos. ¿Sabía usted que somos la generación que más vive angustias y temores en toda la historia de la humanidad? Y también nuestros miedos pueden ser alimentados con todo este tipo de estos factores que estamos hablando. Y otro puede ser el factor interno, tales como experiencias y traumas del pasado que no fueron superadas, todos aquellos fracasos anteriores. Y estos factores en general nos producen un ruido mental que nos quiere acompañar constantemente durante todo el día y la noche, lo que nos impide encontrar quietud y paz en nuestra vida. Es muy cierto que los conflictos vienen de afuera, pero el miedo viene de adentro. El apóstol Pablo lo relató en 2 Corintios 7:5. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Así que no alimentes en tu mente y tu corazón el miedo que puede paralizar en cada una de las circunstancias que estás viviendo. De hecho, los barcos no se hunden por el agua que los rodea. Ellos se hunden es por el agua que logra entrar a ellos. Y así que no estés constantemente alimentando esos miedos, porque lo que crees es tu fe, es lo que esperas y es lo que viene. La fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves, la cual te vendrá. Esto lo experimentó un hombre de dinero e influencia en sus tiempos, que lo perdió absolutamente todo: dinero, familia y la salud. Y él fue Job. Y esto quedó demostrado en el libro de Job. En el capítulo 3, en el versículo 25, dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso.
solo me vienen dificultades. La falta de paz se produce por la falta de confianza en Dios, de que Él todo lo tiene bajo control, en todo momento. No es un momento nada más en tu vida, toda tu vida está bajo el control de Dios. La fe viene también por el oír, pero el temor también. Por eso debemos cuidar lo que escuchamos y sobre todo que eso que escuchamos no ciegue por completo las promesas y nuestras hermosas experiencias con Dios. Hay una historia muy ilustrativa en la Biblia, en ese maravilloso manual de vida, que dice que en una oportunidad el profeta Elías, quien fue un hombre muy respetado y usado por Dios, retó a 850 sacerdotes de Baal y hacer que abandonaran a dioses falsos y a demonios. Estos sacerdotes estaban al servicio del rey Acab y de su esposa Jezabel, quienes se habían contaminado y habían apartado a todo el pueblo de Dios para que adoraran a dioses paganos. En un día, Elías, ante el pueblo y ante el rey Acab, se burló de estos sacerdotes y les demostró públicamente que esos dioses no tenían poder ante el único y verdadero Dios de Israel, que los había sacado de la esclavitud. Y ese mismo día, todos esos sacerdotes fueron muertos ante el pueblo y decapitados por Elías. Fue una gran conquista para Elías y una gran liberación espiritual para ese pueblo. Pero una vez terminado este acontecimiento de victoria para Elías, podemos encontrar en el libro de Reyes 19:1 que dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Ante tal amenaza, Elías se llenó de miedo porque ya había escuchado lo malvada y las atrocidades que había hecho esta mujer. Y fue tanto que hasta le rogó a Dios que le quitara la vida, olvidando por completo la gran hazaña que había vivido unas horas antes y cómo Dios lo había usado. Y muchas veces a nosotros también nos pasa que tenemos miedo, nos aterroriza alguna situación que está pasando por nuestras vidas y olvidamos todas las veces que Dios ha estado con nosotros en las adversidades, en los problemas y que hemos visto su mano ayudándonos a salir de esas situaciones. Las emociones son provocadas por nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato. A Elías le provocó temor lo que oyó de Jezabel. Ella le habló al oído a través de un mensajero y Elías se llenó de temor porque lo oyó. Porque si la fe viene por el oír, el temor también viene por el oír. Porque el temor es la fe negativa. Es totalmente normal que los seres humanos puedan tener miedo, es normal. Lo que no es normal es actuar en función del temor. No es correcto ni hacer ni dejar de hacer por temor. El temor no debe dirigir nuestras vidas. La palabra nos enseña que no debemos andar por emociones, sino por nuestra fe puesta en Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Así nos pasa a todos nosotros. Un día somos valientes para emprender y hacer cosas y al otro día nos paralizamos de miedo por alguna circunstancia que nos causa miedo. Veamos cómo podemos evitar ser conquistados por ese miedo que quiere paralizarnos en un mundo incierto. Lo primero es poner el 100% de nuestra confianza en Dios. Las dudas son falta de confianza en Dios. Por lo tanto, declara siempre con tus labios las grandes promesas que Dios nos ha dado y no te quedes mudo. Recuerda que una promesa es un ofrecimiento solemne que te hace Dios de cumplir con rectitud y fidelidad lo que te ha prometido. Y Dios siempre cumple sus promesas. Y esto lo podemos encontrar también en el libro de Números 23:19, que dice: Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete?
Debemos conquistar nuestros miedos con la palabra de Dios, que es la fórmula fija, como la siguiente promesa que nos hizo a través del profeta en Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y esta promesa se cumplirá aunque pase lo que pase y que escuchemos lo que escuchemos y que nos produzca un miedo natural. Y si ocurrió algo o viviste algo en tu pasado, algo que te marcó, algo que te llenó de miedo, de seguro Dios no quería que lo vieras así. Dios no quiere solo consentirnos, Él quiere enseñarnos. Dios quiere vernos crecer y madurar en nuestra relación con Él. No siempre recibiremos lo que esperamos, pero sí siempre recibiremos de parte de Dios lo que necesitamos. Lo otro que podemos hacer para que el temor no nos domine es actuar en fe. El miedo tiende a paralizarnos, por lo tanto una solución efectiva es hacer justamente lo contrario, movernos, aún así tengamos miedo. ¿Acaso David no tuvo miedo de enfrentarse a Goliat, a ese gigante? Claro que sí, pero igual lo atacó. ¿O es que acaso Moisés no tuvo miedo de dirigir a Israel camino a la libertad? Por supuesto, claro que sí también. Y sin embargo, dirigió a una nación. ¿Será que Jesús no tuvo miedo al saber la muerte que iba a sufrir? Absolutamente, claro que sí también. Pero aún así murió en la cruz. En la vida, en este mundo, no podemos quedarnos debajo de la cama esperando que pase el peligro. Debemos movernos de nuestro sitio a pesar de que la mente y el cuerpo digan lo contrario. A eso se le llama fe activa. En Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nos enfrentamos a las situaciones con la fe y con nuestro Padre de respaldo, seguro tendremos la victoria. Lo tercero es, vence el miedo llenándote del amor de Dios. ¿Cómo puedes hacer esto? Pasando tiempo en oración a diario con Dios. No solamente buscarlo en los momentos que tienes angustia, sino también para darle gracias de todo lo que sucede en tu vida. Haz tus devocionales. Si no te está llegando en este momento, comunícate con nosotros que te haremos llegar el devocional de CCE todos los días. Asiste regularmente o conéctate en esta situación de pandemia donde muchas iglesias están transmitiendo online. Conéctate con tu familia iglesia. Escucha música cristiana. Hay una gran variedad de música agradable en diferentes ritmos y la música es simplemente oraciones que le agregan ritmo, que le agregan melodías y esto alegra tu alma y también alegra a Dios. Escucha mensajes y enseñanzas que te ayuden a tu crecimiento en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Comparte tus miedos y pide ayuda en oración, consejería o respaldo espiritual. Lee libros que te ayuden a entender el porqué de tus temores. Declara en voz alta la protección de Dios en tu vida. En 1 de Juan 4:18 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Recuerda esto, el miedo nos impide disfrutar de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Quien les habla, el pastor Arquímedes Rodríguez de Comunidad Cristiana Emanuel. Si es primera vez que te conectas a nuestro canal de YouTube, bienvenido a nuestra iglesia, donde somos más que una iglesia, somos una familia feliz. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o también seguirnos a través de nuestras diferentes cuentas de las redes sociales. El día de hoy hemos hablado de algo que afecta a toda la humanidad, que es el temor. Pero también nosotros podemos tomar la decisión de qué es lo que llega a nuestros oídos, qué es lo que vemos, qué es lo que llega a nuestro corazón. Nosotros también podemos decidir lo que llega a nuestro corazón, si decidimos aferrarnos a las promesas de Dios o a las noticias. Y con esto no quiero decir que hay que obviar toda la situación o todas las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor del mundo, pero definitivamente debemos confiar en que Dios tiene un plan para todo lo que sucede. Permíteme acompañarte en este momento para orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el valor que infundas en nuestro corazón para enfrentarnos a la vida, para enfrentarnos a este mundo, Padre. Que sea tu mano
guiándonos en todo momento y dándonos la fortaleza. Y te pedimos, Señor, que quites de nuestro corazón todo temor, todo miedo, que no sea para ayudar a que se cumpla el propósito que tú has diseñado para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo y usando grandemente tu vida.